Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, damos gloria y honra al Señor por su grande amor, favor y misericordia. Amén. Vamos a dar inicio entonces, hermanos, si me acompañan allá en Romanos capítulo 1 y el versículo 8. Romanos 1, versículo 8. El apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos les mandaba decir esto. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Mire qué bonito aquí, el apóstol Pablo reconocía a través de esta carta a los romanos la fe, una fe auténtica que tenía, una fe, y si estaba la fe, es porque creían en Cristo Jesús, y si creían en Cristo Jesús, era que eran salvos, amén. Entonces, ¿qué dice? Que le daba gracias a Dios, y en medio de ese agradecimiento, el Señor Jesucristo le daba gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, por esa salvación tan grande que la iglesia de Roma había recibido, y que la fe de la iglesia de Roma testificaba por ellos, por todo el mundo de aquel tiempo, que había creyentes. Hermano, un contraste miro yo en el verso 20, allí mismo en Romanos 1:8, un contraste. Aquí daba gracias a Dios por la obra redentora, por un pueblo que había creído, pero también hacía un contraste de otro pueblo. En el verso 20, allí mismo, capítulo 1 y verso 20 y el 21, mire, porque ahora habla de una generación pasada, o un pueblo pasado, o un pueblo existente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Y dice, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está el contraste de otro pueblo que no fue como este pueblo de los romanos, que tenía una fe y creyeron y daban testimonio. Dice, pero mire esto en el verso 20, estos otros que fueron entregados a las tinieblas a causa de que ni siquiera le daban gracias a Dios, no le dieron gracias, y en todo lo contrario, dice que en sus razonamientos, en su forma de pensar, estaba basado en la necedad de su corazón. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, como el corazón de ese necio decía no hay Dios, no tenía por qué agradecer lo que tenía, lo que se le había dado. Creía que todo lo había recibido por su maravillosa mente y por sus, ¿qué podríamos decir? Por sus destrezas. Si no es Dios lo que nos da todo, no le dieron gracias. Entonces también en el verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles. ¿Cuáles son los atributos invisibles de Dios? Porque como humanos nosotros no tenemos ninguno. Todos los atributos le pertenecen a Dios. ¿Cuáles serían los atributos invisibles de Dios? Porque a través de esos atributos Él se da a conocer a su creación. Entonces, piensa en los atributos invisibles en los cuales Él se da a conocer. Bueno, aquí le he hecho una ayudadita. No sé si ustedes tengan algún atributo de Dios.
Ninguno. El atributo de Dios es su perfil. Dios es misericordioso. Amén. Dios es lento para la ira. Amén. Dios no se deleita en la muerte del pecador. Amén. Dios se deleita que el pecador se arrepienta. Dios es amor. Amén. Dios es espíritu. Esos son los atributos. Amén. Atributos invisibles, pero que nos dan a conocer cómo es Él. A través de esos atributos podemos entenderlo, conocerle. Dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y la divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Entonces, el que no se ve en su creación se manifestó. ¿Cómo podemos mirar ese poder en la creación? Fácilmente para nosotros, digo yo, sería esa manifestación de su poder. ¿Cómo lo podemos mirar? En el reino que ha creado, en el reino animal. ¿Todos los animales son iguales? No. Unos vuelan, unos nadan, unos están hechos para la tierra. La creación los hizo diferentes. En el reino vegetal, ¿todos los vegetales son iguales? No, unos son dulces y otros son salados y otros no tienen sabor y otros son amargos. En el reino mineral, ¿todos los minerales son iguales? No, el oro vale más que la plata. Entre las piedras, ¿todas son iguales? No, está el esmeralda, el rubí, el topaz. Entonces, en la creación habla. ¿Qué podríamos decir de las flores? ¿Todas huelen igual? No, hay unas chiquititas y unas grandotas. El aroma diferente. ¿Quién puso todo esto? Su eterno poder. Su eterno poder se ha visto en lo creado. Que hay un Dios, que hay un diseñador. Y no se diga nosotros los humanos, ¿verdad? Una creación perfecta. Que tenemos tantos nervios internos que creo que en un estudio son tantos, así como del tamaño que estemos, pero se puede rodear hasta toda la tierra con todo lo que está dentro de nosotros. Y cada elemento interno tiene su función dentro de nosotros. Inclusive nuestras huellas diferentes. Muy bien, pastor, gracias. A ver que me puede ayudar a predicar. Nos hizo. ¿Qué podemos decir también cuando nieva o neva? ¿Cómo se dice? Neva. Dios mío. Español sin barreras. ¿Sabía usted que hay como 5 clases? Hay ¿cómo se dice en español las cositas que caen en la nieve? No sé cómo se diría. Son 5 diferentes, no son iguales, ni una. Unas tienen 7 puntos, otras 4, otras diferentes. ¿Quién las mandó así desde el cielo? Dios. Hermano, su eterno poder, entendido por medio de lo creado. De manera, dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Entonces, en aquel día cuando digan, nadie me habló de Dios, ¿cómo no? La creación te gritaba que había un Dios, que había un diseñador. Las estaciones, las 4 estaciones que no se quedaban atrás, vienen y hacen su función. Estaban ahí. Dios tiene todo. Bien. Pero ¿qué dice? No le dieron gracias, fíjese. No le dieron gracias. ¿Y cuánta gente estará ahora que debemos dar gracias todos los días? No creo que voy a hablar de dar gracias, porque nosotros damos gracias aquí todos los días y levantamos un altar en carro, ¿no? Para darle las gracias al Señor. Pero se lo traigo porque, mire, se va a conectar con el final del tema. Ponga atención, se va a conectar esto que le estoy diciendo. El apóstol Pablo daba gracias por una fe de los romanos, pero dice, había un pueblo que ni siquiera le dio gracias a Dios. Entonces fueron entregados a una mente depravada. A una mente totalmente depravada. Si usted continúa leyendo, dice, fueron entregados a una mente depravada. Las mujeres cambiaron su naturaleza y se fueron con mujeres. Los hombres cambiaron su naturaleza y se fueron con los hombres. Se incendiaron de pasión unos con otros en una mente depravada. ¿Por qué? Porque comenzó que no le empezaron a dar las gracias a Dios. Imagínate. Porque comenzó que no dieron gracias a Dios. Entonces, muy importante dar gracias a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por todo.
Amén. Entonces, entremos, ¿qué le parece? Entremos de una vez. La hora, discipuladora, la hora, discipuladora, donde a la luz de la palabra juntos podemos aprender, juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra y discierne los pensamientos, ¡paz! Y nos dice, hey, camine bien, deje de pensar eso. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? La evolución de los hijos de Dios. Evolucionar, el cambio, la transformación que se va dando. El cambio de adentro hacia afuera que Dios hace en nosotros. Basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos, les dio un derecho, les dio un legado, les dio un poder, les dio una autoridad de ser, de llegar a ser, de evolucionar, que viniera a ser un cambio para ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Primer requisito, creen en su Hijo Cristo Jesús. En su nombre. Entonces, aquí nos habla de llegar a ser, nos habla de una evolución, de una transformación, de una regeneración, reedificación, de ser levantados, de las ruinas, ser levantados. Entonces, miremos las etapas de la evolución. Miremos la primera. La primera nos llaman los hijos del reino. Primera etapa, ¿cómo podemos llegar a ser hijos del reino? Mateo 13:38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces hay una simiente, y la semana que entra vamos a estar mirando la batalla de las simientes, la guerra que tenemos, los hijos de la simiente de Dios contra la simiente del maligno. Hay una batalla, y esos son los últimos días donde esta batalla se va a poner todavía más y más y más fuerte. Entonces, ¿cómo nos llama buena semilla? Buena semilla son los hijos del reino. Si somos buenas semillas es porque vamos a ser un buen árbol con un buen fruto. Amén, un buen fruto. Y la cizaña, ahí están. Los hijos del maligno, que se parece al trigo, pero no lo es, se parece, y succiona la palabra también, para que el trigo no dé el fruto, y usted sabe que dice que está en el mismo campo, en el mundo también, muy bien. Entonces, para entrar al reino, para ser hijo del reino, ¿cuál es la primera etapa? Usted sabe que primero es ver. ¿Cuándo se empieza a ver? Cuando uno cree en Cristo Jesús. Y cuando uno lo recibe como Señor y Salvador de todo corazón, desde allí puede ver ya el reino. Se nos abren los ojos del Espíritu para empezar a mirar las cosas más importantes, las verdaderas riquezas, lo eterno, nos hace mirar hacia el cielo. Pero mientras Cristo Jesús no esté morando en nuestro corazón, al cielo solo miramos en el hospital, ahí en una, ay Diosito, o en la cárcel, ay, o en una situación, ay, se mira hacia el cielo. Pero mientras no se viene a Cristo, tiene que pasar un proceso. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuestro espíritu se despierta, porque Cristo es el postrer Adán, con un espíritu vivificador. Entonces, ahí al creer, podemos ver el reino. Pero no nos podemos quedar ahí porque es el lugar del atrio, lo hemos platicado. El segundo es entrar. ¿Cuándo se entra? Cuando nos bautizamos por voluntad. Ay, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Necesito bajar por esa agua bautismal y salir a novedad de vida. Ahí ya se entró. Ya entró la primera administración a la conciencia que estaba pero totalmente cegada de basura del pasado. Y una mente depravada. Entonces allí en ese bautismo se entró al reino.
Pero una vez entrar, ¿qué tenemos que seguir? Ya allí en el lugar santo entramos, ¿verdad? Y están los panes y está la lámpara, que es Cristo Jesús, y la buena comida y la buena bebida. Tenemos que avanzar, porque tenemos que heredar ese reino como hijos. Solamente los hijos heredan. Los hijos heredan. Entonces, ¿cuándo se hereda? Cuando nos congregamos. Y cuando ya nos congregamos, que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, anhelamos la Santa Cena. Entonces la Santa Cena va haciendo una transformación genética interna, porque nos estamos tomando la genética, el ADN del que bajó del cielo, y va transformando lo terrenal en nosotros a un ser celestial, a un ser viviente. Entonces allí la transformación que se va dando de oveja a hijo. La oveja no hereda, la oveja todavía sigue siendo como animalito, pero ya en la transformación de hijo, ya como hijo tenemos herencia, porque solo los hijos heredan. Es raro, ¿verdad?, que uno que tenga dinero le deje al gato su herencia, o al perro, aunque sí se dan los casos, pero es porque no tuvieron hijos, yo digo. Pero en realidad el padre, la madre lo quiere dar ahí al hijo algo. La herencia es para los hijos, no son para los vecinos, para los hijos. Entonces, en esa transformación es cuando nos toca la herencia. Entonces ahí les paso, por eso hijos del reino, los hijos del reino. Entonces en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces es ahí cuando tienes que creer, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. El que vea y crea va a recibir la sanidad. Es necesario nacer, cambiar de vientre, y lo miramos eso la semana pasada, en el bendito el fruto del vientre. ¿Se acuerdan? Lo miramos, ahí está en el canal, búsquelo, se conecta con este tema, se conecta. Porque bendito el fruto del vientre, miramos los vientres que hay. Bien, diferentes vientres. Y hablamos que la iglesia es un vientre. Cuando entramos, empezamos a conectarnos con la fuente de agua, que es la palabra de Dios. El agua que nos empieza a alimentar, a limpiar, a dar vida. Y lo miramos como entramos, como el gusano que se arrastra. Que no éramos nada, éramos viles. 4 cosas terribles que éramos, pero así Dios nos escogió. Éramos necios para avergonzar el sabio, y Él nos escogió, y al entrar, entramos en la iglesia que miramos que era el capullo, así, el capullo de la mariposa, así, así, y adentro está convirtiéndose ese gusano feo en una hermosa mariposa. Lo miramos eso. Entre al canal, busque ahí, Pastora Silvia Hernández, el fruto, el vientre, bendito fruto, póngale ahí, fruto, ahí le va a aparecer. Y de una vez que esté ahí, de una vez se registra al canal, ahí los va recibiendo cada 8 días. Muy bien, entonces, a Nicodemo, que significa Nicodemo, el que triunfa en el pueblo, porque Nike, los zapatos Nike significan triunfo, es una palabra griega, Nike, pero es Nike, así era Nico, Nike, que triunfaba entre el pueblo. Aunque triunfaba, estaba en derrota. ¿Por qué? Porque no sabía nada. No tenía el espíritu para tener la revelación, aunque era un maestro. Bueno, ya platicamos eso. Entonces, que no puede ver el reino. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y ahí le explica, ¿verdad? Entonces ahí, al ver y creer, nace de nuevo. Una nueva criatura. Bautismo, entra al reino. Heredad, permanecer. Permanecer en el cuerpo. Y seguir alimentándose. ¿Cuál es la primera etapa? Hijos del reino. Avancemos. Segunda etapa, hijos de la promesa. ¿Por qué hijos de la promesa? Porque eso fue prometido a Abraham. Acuérdense, Abraham. Que le dijeron, Abraham, sal de Babilonia. Sal de Ur de los Caldeos. Sal de esta confusión. Deja toda esa idolatría. Y te voy a mostrar una tierra. Allá tú vas a ser padre de multitudes. Vas a ser el padre enaltecido. Y Sara también. Y usted sabe que no tenía hijos. Se trajo a Lot y todo ese problema que ocasionó Lot.
Pero había una promesa, hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Cómo nació Isaac? Nació Isaac de una forma sobrenatural. Porque cuando el Señor vino a visitar a Abraham, Abraham ya tenía 100 años. Y la Sarita ya era bien avanzada de edad, ya había perdido la naturaleza de la mujer para procrear, para engendrar. Y acuérdense que Sarita se rió. Jiji, yo tan viejita, ay, mi señor tan. Y le dijo, mira, ¿por qué se está riendo Sara? Entonces ahora la niña le vas a poner risa para que se acuerde. Entonces, ¿cómo nació? Acto sobrenatural. Acto sobrenatural. Así también. Y vosotros, hermanos, como Isaac, somos de un acto sobrenatural. El Espíritu viene, posa sobre nosotros que estamos en las tinieblas. Es el que les produce en nosotros el arrepentimiento, produce en nosotros oír la palabra, creerla, recibirla. La fe viene por el oír y el oír, y el Espíritu Santo encima de nosotros. Haciéndonos sombra. Oye la palabra, yo creo, yo recibo. Entonces viene una reengeneración en nosotros. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces venimos a ser un ser espiritual vivificado por voluntad de Dios. No nacimos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la del hombre, sino por la voluntad de Dios, para ser un ser espiritual, ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Y en Génesis 22:9 nos habla, y llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham. Edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces nosotros, como Isaac, nosotros anhelamos venir y levantar altar para nuestro Dios, para que caiga el fuego, reciba nuestra alabanza, reciba nuestra adoración y subirnos al altar, porque es ahí en ese altar espiritual donde el fuego está encendido en nuestra adoración, que es donde Dios consume, hermano, lo que le desagrada de nosotros. En medio de ese fuego de adoración. Entonces, hijos de la promesa como Isaac, debemos de anhelar, levantar altar, subir al altar, anhelar el fuego de Dios para que queme la grosura, queme el pecado dentro de nosotros. Entonces, como hijos de la promesa, estamos anhelando levantar un altar, venir a levantar un altar. ¿Tiene un altar en su casa? Entonces, ahí se va manifestando, mire, se va manifestando la evolución de los hijos. Se va mostrando personalmente. Entonces, miremos otro, porque quiero enfatizar en un área. Número 3, hijos de la resurrección. Hijos de la resurrección. Y le puse ahí entre paréntesis, los que han resucitado anhelan novedad de vida. Novedad de vida nos habla de una vida nueva, diferente, ahora en Cristo Jesús, dejando el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del pasado pertenecen al pasado. Aquí todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Somos vírgenes. Vírgenes, nueva criatura, una nueva creación. Somos el quinto imperio. El quinto imperio que va a permanecer por la eternidad. El quinto imperio porque Cristo está en nosotros. Estamos siendo edificados en la piedra, en la roca firme, que jamás será quitado. Jamás. Y aunque nos quieren apartar, dice Romanos 8, 28 y 29, todas estas 18 cosas te van a querer apartar. Pero una cosa te digo, nada ni nadie podrá apartarnos de mi mano, dice el Señor. Aleluya. Lucas 20, 35. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Versículo 36. Porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Porque ya no podemos morir, porque en el bautismo morimos
y resucitamos. Ya no podemos morir. Un muerto ya no puede morir. Ya estamos muertos. Muertos al yo para que viva Cristo. Amén. Y si llegamos a morir, dice el Señor, es un dormir, te voy a despertar. En el arrebatamiento vas a oír la trompeta que te estoy llamando, y te vas a levantar. Será un dormir. Pero no vamos a morir, porque ya estamos muertos en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que le llama hijos de la resurrección. Ya se bautizaron. Juan 11:25. Aquí se los voy a poner porque ¿qué tal si lo agregamos todo, verdad? Aquí está. Aquí está. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que para nosotros será un dormir si llegamos a morir. Pero estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Estamos esperando que suene la trompeta y que Él nos saque de aquí. Anhelamos, estamos vigilantes por la venida del Señor Jesucristo, que se va a encontrar con nosotros en las nubes. Él no va a bajar acá, Él solamente viene a recogernos y para sacarnos de aquí. Y estamos esperando ese día. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No, el Señor está acertando, el que cree en mí, no morirá jamás. Es ahí donde se nos va el temor de la muerte. Porque sabemos, si yo estoy muerto, porque yo tengo miedo a morir. Ya estoy muerto, al yo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está, vivificar nuestro espíritu. En nuestro nuevo nacimiento, vivificados. ¿Dónde está nuestra muerte? En el bautismo. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, en novedad de vida. Y yo le puse ahí, nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser renovada, nuestra forma de pensar debe de renovarla y no aceptar el estilo de vida que lleva este mundo, no, renovar nuestra forma de pensar porque nuestra alma está viciada con las cosas del ayer, está viciada. Entonces aquí, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros. Entonces somos hijos de la resurrección, porque estamos ahora mostrando novedad de vida, el cambio de vida. Lo que antes ni siquiera lo pensábamos, íbamos hacia el mal, ahora ya tenemos el Espíritu Santo, está el Espíritu de Cristo. ¡Ey! Mira cómo hablaste. ¡Ey! Te querías embolsar eso. ¡Ey! No diste bien el cambio. ¡Ey! Mira cómo le hablaste. ¡Ey! Mire, y antes víboras, sapos, cositas inapropiadas. Pero ahora ¿qué? Ha habido un cambio, está habiendo un cambio de dentro hacia afuera. Un cambio de dentro, un cambio. Entonces, tercera etapa, hijos de la resurrección. Cuarta etapa, hijos de la sabiduría. Lucas 7:35. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, hay hijos de la sabiduría. La sabiduría, hermano, tiene 7 columnas. 7. Y creo que también está en el canal, porque una vez hablamos. La sabiduría tiene casa. La sabiduría tiene mesa. La sabiduría tiene el vino. Pero también tiene sus 7 columnas. 7 columnas. La inteligencia es una de ellas. El conocimiento es otra. Entonces, ahí están también. Si quieren mirar las 7 columnas de la sabiduría, están ahí. Y el llamado de la sabiduría también es otro tema que se llama el llamado. ¿Cómo llama la sabiduría? Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Cómo se manifiesta lo justo y lo correcto de los hijos de la sabiduría? Con el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Que la sabiduría está en nosotros. El temor del Señor es el principio, el fundamento. El fundamento es el temor.
¿Qué significa el temor? Saber y entender que Dios nos ve. Saber y entender que Dios nos escucha. Saber y entender que Dios está presente en todos los actos que hacemos. Y nos detenemos porque el temor de Dios me acompaña. Hoy vamos a mirar un ejemplo de uno que justificó la sabiduría con sus hechos, que era un justo porque había sabiduría dentro de él, y que es figura de Cristo Jesús, figura. Entonces, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mire, un necio, ya sabe que dice el necio, no hay Dios. No hay Dios. Entonces desprecia la sabiduría, no tiene temor, no hace lo que le da su gana. Y aparte, no quiere que se le instruya. Ya lo sabe todo. Lo sabe todo. Va por mal camino. Va por el camino de muerte, camino de sombra. Va en soledad. Es fácilmente seducido por la maldad. Pero el principio de la sabiduría es: hay temor, entiendo, Dios me ve, Dios me escucha, está atento a mis actos y no voy a hacer lo desagradable. Miremos este ejemplo, lo encontramos en Génesis 41, capítulo 41, versículo 39. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Ahí está la sabiduría. Es justificada por todos sus hijos. Mire, aquí está, un hijo de sabiduría. Y Faraón reconociendo que José era un sabio. ¿Cómo podemos mirar que José era un sabio? Hermano, cuando termina la casa de Potifar y es vendido por sus hermanos como esclavo, figura de Cristo Jesús, vendido por sus propios hermanos, y termina en la casa de Potifar, ¿y qué hace la Potifara? Hermano, empieza a querer a seducir a José. Empieza a enamorar a José. ¿Y qué dice José? Dios me libre que yo vaya a hacer esto en contra de mi Dios. José traía la túnica, acuérdese, la túnica virgen. Sana doctrina, sana enseñanza desde su casa. ¿Y qué dijo? Dios me libre que yo vaya a hacer esto contigo. Aunque ella decía, nadie nos ve, estamos solos. Ándale. Dios me libre, no, dice, esto pecaría en contra de mi Dios, al temor de Dios. Dios me está viendo, Dios me está escuchando, Dios me va a ayudar a salir. ¿Y qué? Salió corriendo. ¿Y dónde terminó? En la cárcel. ¿Hizo algo malo? No, se rehusó porque la sabiduría estaba con él y la gracia de Dios se manifestaba, porque todo fructificaba. Todo lo que donde José estaba, todo fructificaba. Todo se multiplicaba. Todo estaba en bendición. ¿Por qué? Porque había temor. Entonces, cuando hay temor, Dios asegura que nosotros fructifiquemos. Dios se asegura. Donde hay temor, Dios se asegura que fructifiquemos. Amén. Que Dios añada, Dios añada, Dios añada. Porque hay temor. Terminó en la cárcel, ¿y qué pasó? Allí mismo en la cárcel, la gracia de Dios estaba con él. ¿Dónde lo hicieron? Lo hicieron el mero, petatero de la cárcel. Lo hicieron el mero de ahí. Entonces, hermano, de prisionero, ¿a dónde se fue a dar? A primer ministro. A primer ministro. Y allí estaba la gracia. Y cuando vienen sus hermanos, ¿qué hace, hermano? Primero los pone a prueba, ¿verdad? Pero al final se manifiesta. ¿Y qué les dice? Yo soy José, el que ustedes vendieron. Yo soy José. Hermano, y la prosperidad les cayó a los hijos, a los hermanos, perdón. Entonces, ahí miramos, hijos de la sabiduría. La figura del Señor. La figura del Señor. Cuando regrese y se manifieste la segunda venida, en su segunda venida. Porque cuando Él venga por su iglesia, nomás a la iglesia se va a mostrar. Entonces, aquí sí me voy a tardar un ratito, poquito. Hijos de la luz. Y no es una señora, Doña Luz, no. Mire, quinta evolución, hijos de la luz. Aquí sí le voy a poner la lupa, el enfoque. Efesios 5:8.
Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Entonces, andad vuestros pies donde está la voluntad como hijos de luz. Nuestro pisar, ¿cómo? Andar como hijos de luz. Andar. Antes estábamos en las tinieblas, pero ahora ya no. Ahora somos hijos de la luz. Primero, ¿qué nos toca? Creer. Ya lo miramos ahorita. Creer. Juan 12:36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Entonces, para ser hijos de la luz, ¿qué nos toca? Creer. Creer. Porque donde se cree en Cristo Jesús, está la fe que Dios nos da. Y puesta en Él, que es el autor. Creed en la luz para que seáis hijos. Para que seáis. Ahí está la evolución. Si tú crees en Cristo, entonces vas a ser como Cristo. Luz. Estas cosas Jesús habló y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, número 2, ¿qué nos dice? Tenemos que andar en luz. Andar. Para hijos de la luz se manifiesta cómo creemos y en la forma como nos conducimos. Juan 8:12. Y Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para ser hijos y mostrar que somos hijos, ¿qué nos hace falta? Yo soy la luz. El que me sigue, congregarse. ¿Dónde está Él? Congregarse. Congregarse no es opción. Es una costumbre de este mundo. Y al no congregarse, entonces está amistando con el mundo. Habacuc 3:4. Su resplandor es como la luz. Su resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano. Allí está escondido su poder. Su resplandor es como luz. Y luego dice, rayos brillantes salen de su mano. ¿Qué significa? Rayos brillantes salen de su mano. Una vez más, cobertura, ¿verdad? Estar cubierto. ¿Cuál es la mano? Apóstol. Profeta. Evangelista. Pastor. Maestro. Rayos de luz. Rayos de luz. Congregarse. Congregarse. Bajo la mano de Dios. 5 ministerios. La gracia va a estar ahí. La mano, la gracia de Dios. ¿Para traernos qué? Multiplicación. ¿Para traernos qué? Suma de bendición. Y número 4, estudio de la palabra. Hijos de la luz. Todo esto es hijos de la luz, ¿ok? Todos estamos en los hijos de la luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué nos toca aquí? Estudiarla, no leerla. Porque lo que se lee es un periódico, es un magazine. La palabra de Dios se estudia. Se estudia. No se conforme con una versión tampoco. Hay una multitud de versiones. Agárrese unas 3, 4 versiones. Pues la más fácil es la electrónica. Ya bájela, lo puede bajar, la puede descargar en su teléfono. Se llama My Bible. Puede descargar varias. Pero tenga la que está estudiando. Estúdiela, termínela, agárrese otra, pero mantenga la electrónica también, para si quiere comparar ese mismo versículo en otra versión, más claridad le va a llegar. Entonces la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se estudia. Y es un deleite estudiarla, es un deleite. Entonces ahí se va mostrando, somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Porque la palabra se lee así.
Exactamente, la palabra nos dice, estás mal. Pero también nos toca, ya ves que a veces caímos y chille, y la palabra me habló, y una lloradera que tenemos. Sí, nos moldea. Entonces de repente entro donde está el estudio, tenemos una oficina de estudio, mi esposo y yo, y de repente los ojos, ay, me cayó la palabra, fíjate, estudiaba y, ay, me cayó. Nos lee, nos dice, qué mal hiciste, ay, una lloradera, ay, Señor, nos estudia a nosotros. Por eso la palabra no es un periódico ni es un magazine, no se lee, se estudia. Amén. Hermano, nos enseña que le digamos no al yugo desigual. Mire, 2 de Corintios 6:14, porque ya estamos en la luz, somos hijos de la luz. Nos sacaron de las tinieblas. Fue nuestro primer traslado de un horizonte negativo, adverso, de muerte, a un horizonte de luz. El pueblo que estaba en tinieblas miró una gran luz, Cristo Jesús, y nos invitó al traslado, y nos trasladó, fue nuestro primer traslado. Bueno, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Entonces, mire, aquí, lo correcto, lo justo contra la iniquidad. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? No hay, no puede haber, nosotros ya somos luz. Si cuando nos llegamos se tienen que ir, los de las tinieblas. Se tienen que ir. O les vamos a caer mal. Les caemos mal. Nos hacemos, cambiamos la atmósfera en cuanto llegamos. En cuanto llegamos cambiamos la atmósfera. Y lo pueden sentir. Se quitan, se van. Porque somos luz. No puede haber esa comunión. Estamos en una evolución. En una evolución. No al yugo desigual. Con un incrédulo. Ya se va allí poniendo la cosa un poquito más, hasta podríamos decir cardíaca, porque fíjense, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor? Vosotros sois la luz de el mundo. Soy la luz del mundo. Una lámpara encendida no se puede poner debajo de la mesa. No se puede. Una lámpara encendida se pone sobre para iluminar. Entonces, hay veces, hermano, que en los roces así, secular, en la tienda o algo, ¿verdad? Y están ahí, hay roces, hermano, que lo hacen a uno así como que se nos quiere apagar la luz. Nos pasamos un semáforo, así como que un faro que se me apaga la luz y se me apaga porque nos queremos dar unas enojadotas. Y en vez de mejor nos salimos o hacemos algo, ¿verdad? A todos nos ha pasado eso, hermano. Se nos quiere apagar la luz en ese instante. Una enojadota, hermano. Entonces, eres luz. Uy, como un faro, así como que parpadeamos. Ay, un faro. A todos nos pasa eso, hermano. Pero como tenemos el Espíritu Santo y el Señor nos recuerda. Miren, lo que sí debemos de tener, hermano, comunión con los hermanos. Ahí sí. Más constante, comunión constante. Porque tampoco nos podemos salir del mundo, ¿verdad? Tenemos trabajo secular donde tenemos que trabajar con todo tipo de gente. Pero ahí nosotros, hermanos, somos factor de cambio. Donde quiera que el Señor nos lleva, vamos listos a ser un factor de cambio. En humildad, en mansedumbre, en obediencia, en el cuidado de las cosas ajenas, para que el Señor nos dé lo propio. Ahí demostramos personalidad, carácter, todo. Cuando estamos en ese ambiente de lo secular, en los trabajos, en las escuelas, en el deporte. Ahí se nota, hermano, la diferencia. 1 de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuestros pies, andamos en la luz como Él está en la luz. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La comunión con los de la luz. El uno con el otro. Estamos en comunión todos. Una linda comunión, como la que vamos a tener ahorita. Una linda comunión.
Y al permanecer así, dice, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero, hermano, tenemos que seguir evolucionando constantemente, constantemente. Lucas 16:8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con astucia. Este era como el chapulín colorado. Pues los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Tenemos que seguir evolucionando. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas de las veces no queremos decir no cuando es no. Porque usted dice, ay, ¿qué van a pensar? Uy, ¿qué van a decir? No, cuando es tiempo de decir no, diga no con toda autoridad. Y cuando es un sí, tenga la certeza que es un sí porque Dios le está apoyando, hay paz. Pero muchas de las veces en algún trato, hermano, no queremos decir la verdad. Ay, pero se van a ofender, ay, se van a sentir mal, ay, mejor digo que sí, aunque usted sabe bien que debe ser un no. Entonces es ahí donde aquellos son más astutos. Porque usted no se paró y dijo la verdad, usted no se paró y defendió, usted, ay, ¿para qué? ¿Qué nos importa lo que vayan a pensar otros hermanos? ¿Qué nos importa? Parémonos en la verdad. Tenemos el derecho a decir no es un no y un sí cuando es un sí. Pero no porque ¿qué van a creer? ¿Qué van a pensar? No, no. Acuérdense que la sabiduría, hermano, es justificada por nuestros actos. ¿En qué fueron más astutos este mayordomo? Acuérdense que no perdonó cuando a él le habían perdonado. Y cuando le vinieron a decir al Señor, ¿qué dijo? A ver, ay, ya me van a quitar el puesto. Dicen los hermanos de Guata, el chance, el trabajito. ¿Cuánto me debes tú? 100. Apunta que me debes 50. ¿Tú cuánto me debes? 50. No, 25. Ponle 25. ¿Y tú? 20. No, tú di que me debes 5. ¿Qué tal si cuando me corran ya vengo? Acuérdate, te perdoné, debía 100, pero nomás pagaste 50, ¿verdad? Acuérdate. ¿Para qué? Para que le dieran trabajo. Estos son obran con doble intención. En otras palabras, te invito para que me invites. Te regalo para que me regales algo. Y esta es la astucia de este siglo. Entonces, nosotros como hijos de luz, parémonos. Sí, no. Y no nos sintamos mal. ¿Qué van a hacer? Ay, ¿qué van a pensar de mí? Cuando es un sí, es un sí. Cuando es un no, es un no. Tenemos que seguir evolucionando y recibiendo esto. Muy bien, sigamos. Somos luz. Somos luz. Seguimos. ¿Se acuerdan que le dije que este tema lo iba como a profundizar un poquito más solo en esta sección? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Hermanos, somos luz, no nos podemos ocultar. Que se nos quiere ir la luz de vez en cuando, hermano, como un apagón por una situación que de veras, uy, nos sacó el aire. Una situación que, ay, se vino un apagón de repente, pero regresa la luz. Regresa. Todos tenemos esos momentos. Todos tenemos esos momentos. Pero no podemos permanecer allí. Porque sin amor es estar sin luz. Fíjese. Apocalipsis 2:4 lo dice. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Se lo dijeron a la iglesia. Hey, tengo esto contra ti. Si tú no tienes amor, entonces tampoco hay luz. El amor es paciente. El amor es sufrido. El amor es... todo lo aguanta, todo lo cree. El amor. El amor es una persona, ¿verdad? Es Dios en nosotros. Es Cristo Jesús. El amor no es una emoción ni es un sentimiento. Jamás podremos servir a Dios emocionales. Seríamos los imos, termómetros. El amor es una decisión.
es una decisión de amar y de seguir adelante y de permanecer. El amor no es una emoción. Eso viene del alma. Entonces, ¿qué le dijeron a Éfeso? Éfeso, tengo esto contra ti. ¿Qué? Dejaste tu primer amor. Entonces, si dejó su primer amor, ¿qué fue lo que entró? Idolatría. Entró la vanidad. Infidelidad. Y entró la infidelidad. Pues donde hay idolatría hay infidelidad. Entró la infidelidad. Empezó a ser infiel. Dejó su primer amor. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Eso indica que Éfeso estaba en alto. ¿Y cómo era? ¿Qué tan alto estaba? Era una ciudad situada en un monte, pero ahora ya estaba en el valle, estaba en los valles. Porque le dice muy bien, recuerda por tanto de dónde has caído, estabas en el monte, estabas en la ciudad iluminada, un monte, pero ahora te bajaste al valle. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cuándo? Cuando me amabas. Hermanas, ¿han estado ustedes enamoradas una vez? Mira, por favor. ¿Ha estado uno enamorado? Mire, uno es el día de la cita. Es el día de la cita con el amado, sí. Ah, no estoy así. ¿Me quedaré bien este vestido? ¿Me haré el pelo? ¿Qué me pondré? Me perfumaré. ¿Está enamorada? Busca lo mejor. Quiere tener... Pero cuando ya no, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Se cayó la realidad de ese primer amor. ¿Y qué se formó? Se acabó la relación y bajó al valle de la religión. Bajó al valle de la religión. ¿Y qué es la religión? Apariencia. Están idolatría. Hay tantas cosas en esos valles. Valle de muerte. Tantas cosas. Porque ya no se alimentó el primer amor. Y recuerda por dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Y qué indica el candelabro? Iglesia. La luz. ¿Qué hay en un candelabro? Amén. La luz. La luz. La revelación. Entonces, hay iglesias que ya no tienen candelabro, que ya no tienen revelación. ¿Por qué? Porque tienen religión, están en un valle. No tienen revelación. No hay revelación. Porque ya hay pura religión, religiosidad, viven de apariencia. Puede que hasta fuego extraño haya ahí. Que también el fuego ilumina. Entonces, por eso, hermano, la importancia, somos luz de alimentar. ¿Cómo se alimenta la luz, hermano? Necesitamos la unción, el aceite. Aceite, 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 aceite. Para estar siempre brillando, aceite, aceite. Porque si no, caemos al primer amor. ¿Y sabe qué? Vírgenes, somos vírgenes, sí. Pero bien necias. Ya nos asociamos con los religiosos. Ya andamos religiosamente. Ya estamos casi dormidos. Ni sabemos, hermano, lo que está pasando. Somnolientos espirituales. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra. Somnoliente, ahí es toda dormida. Somnoliente por la desobediencia. Entonces, fíjate. Número 6. Etapa número 6. En las 5 eran los hijos de la luz. Ahora nos vamos a hijos del día.
Ay, ¿cómo ando por acá? Ay, sí. Ok. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Ahora, conforme nos permanecemos en la luz, se nos llama hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Quién se durmió? 10 vírgenes. 10 vírgenes se durmieron. ¿Por qué? Porque ya no estuvieron alertas. Y cuando venía el esposo ya venía casado, se llevó a la que sí estaba alerta, a la que tuvo su primer amor, a la que alimentó el fuego. Y venía casado. Y entraron 10 en la tribulación, hermano. Unas entraron en la tribulación y otras 5 en la gran tribulación, a causa de que les faltaba el aceite, la unción. A causa de que se durmieron. Y él ya venía casado, y cuando vino el esposo, casado venía. Se casó con la que estuvo despierta, con la del primer amor. Verso 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Qué significan tinieblas? Buena pregunta. ¿Qué significan las tinieblas? Hermano, ignorancia del reino celestial, ignorancia total de las cosas divinas, porque su enfoque es solo los deberes humanos. Sus prácticas es impiedad y la inmoralidad. Y hasta la confunden con actos socialistas, actos sociales. Esas son las tinieblas, ignorancia. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué dice Proverbios 4:18? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día. Así como destella la luz en la mañana, a las 6:45 de la mañana, esa es la aurora. No se queda allí, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Nosotros congregando, oyendo, estudiando, y una metamorfosis interna. Cristo va creciendo en nosotros, Cristo va creciendo, nosotros vamos, un cambio. Hijos del día. Entonces, hermano, hijos del Altísimo, número 7, lo perfecto, llegar a ser hijos del Altísimo, hijos de Dios, hijos del Altísimo. ¿Cómo se muestra? ¿Cuál es el perfil de un hijo del Altísimo? Bueno, Lucas 1:32, el primero, preeminencia, Cristo Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Hay herencia a los hijos del Altísimo. Bueno, Cristo primero siempre, amén. En Salmos 82:6, yo dije, Salmos 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Todos hijos. Pero me encanta esto, hermano, el perfil de los hijos del Altísimo. ¿Cuál es ese perfil? ¿Cómo se da ese perfil? ¿Cómo se muestra el perfil? El mismo Señor Jesucristo, siendo Él llamado Hijo del Altísimo, nos dice, entonces los hijos del Altísimo van a tener este perfil, que están evolucionando, hay un cambio por dentro, están dejando la carnalidad, están dejando la vieja naturaleza, están en novedad de vida, están avanzando en la luz, están en el día. Este es su perfil. Lucas 6:35. 3 cosas: espíritu, alma, cuerpo. Antes bien, amad a vuestros enemigos. Número 1. Amad. ¿Le han hecho algún mal a usted? ¿Nos han hecho algún mal? Todo el tiempo. Muy bien, entonces todo el tiempo va a haber enemigos para evolucionar en amor, para no darles la vuelta, sino saludarle. Hola, amigo. ¿Qué tal? Saludar. Pero mira a la persona y se le hicieron maripositas aquí. Y se va por el otro carril, o se va por el otro lado, o no llega, o sabe que va a estar en la reunión. Y usted dice, mejor no voy. Número 2. Hacer bien, general. Hacer el bien.
Todos los días tenemos la opción de hacer el bien. Todos los días. Hacer el bien. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien. Prestad, no esperando nada a cambio. Porque entonces entramos como usureros, fariseísmo, usureros. Prestad, no esperando nada a cambio. Y nosotros aquí tenemos un lema. Cuando vienen y nos piden dinero, seguido. En vez de ir a la iglesia nomás por eso. Tenemos nuestro lema. ¿Qué es lo que necesita? Es que necesito, aunque sea unos 1,000 pesos, $1,000, 500. Bueno, le voy a dar una ofrenda. No es prestado, es una ofrenda. Ni el 10,000, ni los 1,000, ni nada, para que no piensen decir, ay, ya voy a ir allá a la iglesia porque allá prestan. No, no prestamos. No presto porque pierdo a la hermana y pierdo lo mío. Ni fío. Mejor una ofrenda. ¿Le hace falta para comer? Sí, va, échese un taquito. Rico. Tenga, una ofrendita. La ofrendita. Pero no es prestado ni es fiado. Si vuelve a venir, gloria a Dios. Si nos volvemos a encontrar, gloria a Dios. Y si entra el vientre y aquí crece con nosotros, gloria a Dios. Pero no prestamos ni fiamos. Porque perdemos al hermano, a la hermana, y también perdemos lo nuestro. Mejor una ofrendita. Prestad, no esperando nada a cambio. ¿Ve? Y vuestra recompensa será grande. Entonces seréis hijos. Entonces seréis hijos del Altísimo. Entonces vas a ser hijo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. En otras palabras, no se fije en la apariencia. Miren lo que el Espíritu Santo le dice de la persona. No emita juicios de la persona. Usted no ha venido porque seguro andaba por allá y andaba por acá. No emita esos juicios. Eso lo hace el Espíritu Santo con visión personal. Nuestro llamado es gloria a Dios que vino, hermano. Gloria a Dios que vino, hermana. Ya lo extrañamos, ya lo extrañamos. Evite lo que no edifica y no construya. Porque nadie sabe lo que ha pasado el hermano o la hermana y lo que ha estado pasando para que emita el juicio. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Hijos del Altísimo. Bondadosos con los ingratos y con los perversos. Entonces, hermano, ya para terminar, porque ya se nos va. Romanos 8:16. Mire, que no le digan, que no le cuenten, porque le mienten. Mire quién da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo que nos está corrigiendo, que nos está moldeando, que nos está diciendo. Y así no le queremos obedecer, hermano, mire. Ay, Dios es el que se va a encargar. Dios es el que se va a encargar. ¿Quiere seguir andando igual? Como me platicaba mi esposo, que decían, uno dice que salvo siempre es salvo. Y van a como, ¿qué es salvo ya? Ay, ¿cómo llegó a ser salvo? Porque cree, ¿verdad? El que cree. Ah, de veras, pues también los demonios creen. Y yo no creo que sean salvos. El mismo Espíritu. Y el mismo Señor nos va a traer a cuentas. Ahorita se va a dar cuenta, miren nomás cómo va a traer a cuentas. Nosotros no, nosotros, hey, bondadosos. Siempre animándonos unos a otros. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, en esta evolución, hermano, de hijos del reino a hijos del Altísimo, vamos a padecer. Cristo Jesús, nuestro Señor, padeció. Y se humilló a lo máximo. Padeció de todo. Se puede compadecer por nosotros. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces lo que vayamos a sufrir aquí no se compara con lo que Dios tiene preparado para los que lo amamos. No se compara. Me gusta lo que dice el verso 19 de Romanos 8, 19 en la palabra de Dios para todos. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia. Mire, están impacientes, el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación, hermano, las plantas, el reino mineral, el reino animal, todos los reinos que Dios ha creado están impacientes. ¿Quiénes serán los hijos? ¿Quiénes alcanzaron el nivel del Altísimo? ¿Quiénes llegaron a llegar a ser hijos de Dios? ¿Quiénes? Dice que con impaciencia están esperando. Hermano, y cuando suene la trompeta salimos los hijos. Salimos los hijos de este mundo. Porque somos la luz para que se queden las tinieblas. Hermano, y terminaremos como seres vivientes que vivimos en el Espíritu. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias, mire, dimos gracias desde aquí, terminamos dando gracias allá. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Las gracias desde aquí terminan desde allá. Regresamos al tema de acción de gracias. Pero como seres vivientes evolucionamos, dejamos la carnalidad, vivimos por fe. Seres vivientes. Pero mire, hay otra figura fellita, hermano, para los que no quieren dar gracias y no quieren evolucionar. Mírenla, qué fellita esta. Mateo 8:11. Y con esto ya termino. Mire esto. Mateo 8:11. La otra cara de la moneda, al que se rehúsa a vivir conforme los principios del reino. Se rehúsa a vivir conforme a los principios. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, del este y del oeste. ¡Pah! Se van a juntar. Y se sentarán a la mesa con Abraham, el padre de la fe. Se van a sentar con Isaac, que nacieron sobrenaturalmente por voluntad de Dios. Y se sentarán como Jacob, príncipe de Dios, en el reino de los cielos. Fíjese. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, tribulación, crujir de dientes, gran tribulación. ¿Por qué? Porque se rehusaron a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Quisieron vivir no en la libertad que Dios nos dio, sino en el libertinaje de su carne. En el libertinaje de su carne. ¿Y sabe qué? A la tribulación y a la gran tribulación. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Si hay tiempo. Hay tiempo. Aunque se está acabando, pero hay tiempo. ¿Para qué? Para ponernos a cuentas con Dios. Y decir, Señor, necesito evolucionar. Necesito llegar a la estatura. Después platicaremos, aunque ya le dimos aquí en la entradita, la estatura del varón perfecto. Pero también tenemos que dar la medida, el peso. Porque uno fue pesado y medido y le dijeron, hey, no tienes el peso. Ya te pesaron y no diste el peso. Te midieron, no diste la medida. Al nieto de Nabucodonosor le dijeron eso. Cuando escribieron en la pared. Y le dijeron, te pesaron y no dices el peso. Te midieron, no tienes la medida. Tenemos que evolucionar. Y lo primero, hay que entrar al reino. Hay que permanecer, congregarnos. Y hay que dejar en la vida pasada y entrar a novedad de vida. Pónganos en pie, hermanos, vamos a terminar. Permítame orar por usted antes de que nos vayamos y despidamos, como también vamos a orar por los que estamos aquí.
Si no ha recibido a Cristo Jesús, mire, Dios lo está llamando a ser hijo del Altísimo, hija del Altísimo. Le están llamando. Tienen mejores bendiciones, mejores, muchas cosas lindas. No le digo que va a ser es un camino muy angosto, sí, pero no lo vamos a caminar solos, porque el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces cuando se pone la cosa muy difícil, Él nos va a sostener para que sigamos adelante. Nos unimos al yugo. Él es el buey que sirve mayor, y nosotros los pequeños bueyes que nos lleva el mayor, el Señor. Y le invita hoy, está tocando a la puerta de su corazón. Ábrale y dígale, Señor Jesús, he oído tu palabra y te pido perdón. Hoy yo quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si se quiere reconciliar lo que se había apartado, este es el momento también lindo. Reconcíliese, vuelva a los caminos. Vuelva. Es la noche de perdonar y de pedir perdón y de reiniciar. Y dígale, Señor, perdóname. Me separé, me aparté del camino. Hoy te pido que me limpies una vez más con tu sangre preciosa. Y también que me ayudes a levantarme, Señor, de este caminar donde he estado, Padre. Límpiame, Señor, con su sangre preciosa y haga de mí esa nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Si anda por acá este domingo, lo esperamos. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Bendiciones. Amén. 5:30 PM. Amén.